Muy bien, pues esta vez vamos a trabajar el tema sobre la idea de la filosofía a través de los apuntes de un texto de Miguel García Baró. El texto se titula De Homero a Sócrates, Invitación a la filosofía, por la editorial Sígueme. Ante la pregunta ¿qué es filosofía?, sucede algo semejante con el tema del tiempo. San Agustín daba el testimonio que si nadie se lo preguntaba, él sabía qué es el tiempo, pues efectivamente todo mundo tenemos experiencia de él. Y sin embargo, si se le pedía que se explicara qué es el tiempo, entonces debía reconocer que no sabía, que no lograba expresarlo. La razón de esto es que se trata de un dato originario, y todo dato originario excede por mucho nuestra capacidad de conceptualización. Justo por esto no podemos pretender que pueda delimitarse a través de un concepto algo así como el tiempo o como la filosofía. Por ello, más bien, la forma de aproximarse a este tipo de objetos, de realidades, es la de hacer una descripción esencial, atendiendo a su propio modo de suceder, de darse en la existencia. En este sentido, dada la gran dificultad también de esta descripción, Max Scheler había dicho que tal vez sobre este tipo de realidad que es la filosofía, lo más indicado sería señalar el caso que la cumple, es decir, la persona en la cual la filosofía se encarna de la mejor manera, y a través de ese caso singular se pudiera captar la esencia o la condición universal de aquello que nos interesa conocer, en este caso la filosofía. Es muy frecuente que en las introducciones a la filosofía se señale con particular énfasis la figura de Sócrates, justamente porque es un personaje, es una persona en la cual la filosofía se muestra con su singularidad. Pues bien, lo que nos interesa, sobre todo en esta breve aproximación a la idea de la filosofía, es sobre todo hacer énfasis en su carácter de actitud existencial. En este sentido, García Baró nos dice que hacer filosofía es poner en máxima tensión la inteligencia y aún la existencia toda, lo que comprendería también la sensibilidad, la memoria, la responsabilidad por estar implicada la libertad e incluso la imaginación, con la finalidad de entrar en contacto con la realidad sin velos ni distancias. Sobre este ejercicio tal vez se pueda considerar las distintas figuras que podrían representar a la filosofía desde el ámbito del arte plástico, desde el ámbito del arte, con la finalidad de capturar la esencia de la filosofía. Pues podemos reflexionar sobre El sepulcro del doncel de don Martín Vázquez Arce, o intentar capturar en la escultura de Il Penserioso de Miguel Ángel, una sepultura a Lorenzo de Medici, o El pensador de Augusto Rodin, o finalmente Mujer joven escribiendo, que es un fresco de Pompeya, y en ellas de una u otra manera aparece esta implicación de la inteligencia que quiere entrar en relación con la realidad. Hemos dicho que
La filosofía o hacer filosofía es poner en máxima tensión la inteligencia y más bien la existencia toda. Justo esta imagen quiere indicar el esfuerzo necesario y cómo este esfuerzo de entrar en relación con la realidad, así como el ejemplo de levantar una pesa, no puede realizarse en cualquier posición, en cualquier actitud frente a la realidad. Y efectivamente este vivir en máxima tensión no es el modo ordinario del vivir humano. Este tiende más bien a acomodarse en la situación en la que se encuentra y a dar por hecho las cosas que tiene delante. ¿Qué es lo que puede suscitar esta máxima tensión? Pues solamente un acontecimiento relevante y no solamente una voluntad de hacer teoría o de tener una pose intelectual, sino un acontecimiento que de una u otra manera englobe la totalidad de la vida. Hemos puesto como ejemplo el tema de la muerte, porque ante ella es inevitable que surjan las preguntas fundamentales por la existencia. Solamente cuando esto acontece es posible que el sujeto que actualmente vive en una determinada posición en la cual la realidad no se percibe con toda su intensidad porque la actitud con la que la vivimos no es capaz de ponerla en evidencia, solamente después de un acontecimiento que le hace cambiar de posición puede comenzar a entrar o a entender que es esta máxima tensión frente a la realidad. Una vez que este acontecimiento sucede, sucede una inquietud universal, es decir, todas aquellas verdades que creíamos conocer se ponen en cuestión, y no solamente porque se muestren falsas, sino porque lo que les falta es el fundamento adecuado. Desde la posición en la que estábamos viviendo inicialmente, no nos preocupaba saber el fundamento de aquellas verdades que hasta entonces habíamos dado por hecho. Y surge la pregunta de las razones por las cuales hasta ese momento se ha creído en determinadas verdades con las cuales uno finalmente articula la vida. Y justo uno empieza a descubrir que muchas de ellas carecían de un fundamento adecuado y que no conocíamos sobre qué se sostenían. Lo que se logra al tener esta máxima tensión y esta inquietud universal respecto de nuestras creencias es que se tiene una posición en la cual la relación con la realidad es más amplia, más libre y finalmente también más responsable. Justo delante de esta pregunta que se abre en aquel que siente esta inquietud universal, es como entrar en una tierra incógnita. Aquí el mapa nos da una visión de ese territorio que aún se desconoce y en el cual está todo por descubrir. Esta es una de las grandes evidencias que quien empieza a hacer filosofía, no solamente estudiarla, sino realmente hacer filosofía y enfrentarse con la realidad, esta siempre se le revela como un campo en donde la novedad es posible. Esta tierra incógnita no es otro mundo, no es otra realidad, es la misma realidad en la que el sujeto se encontraba, y sin embargo, todo lo que hasta ese momento se daba por hecho, deja de ser así. Nada resulta ya una obviedad, sino que toda la presencia de todos los datos que la realidad nos ofrece tienen esta condición de tierra incógnita, esta condición de algo que está por completo por descubrir. El sujeto entonces, delante de esta tierra incógnita, empieza a preguntarse por los fundamentos de aquello que hasta ese momento daba por sentado.
Como la relación del hombre con la realidad se presenta de múltiples maneras, esta nueva actitud es prácticamente un nuevo nacimiento, es una forma de volver a iniciar la relación con la realidad, puesto que todo aquello que hasta el momento habíamos dado por hecho empieza a ser revisado y empieza a ser comprendido con más amplitud, profundidad y libertad. Claro que frente a esta posición que se ha adquirido, que nunca es una posición cómoda y ante la cual siempre justo se está puesta en cuestión el mismo modo en el que vivimos la realidad, cabe renunciar a lo que se ha descubierto y en este caso caer en la inautenticidad. Con esto queremos indicar simplemente que se renuncia a hacer el trabajo que este acontecimiento ha introducido en la propia vida, y a partir de entonces se tendrá que vivir evadiendo la realidad, la invitación que la realidad nos ha hecho. Por el contrario, asumir aquello que ha introducido el acontecimiento que nos ha hecho poner en máxima tensión nuestra actitud frente a la realidad a través de una inquietud universal, pues esta solamente puede llevarse a cabo a través de un genuino amor por la verdad que nos hace vivir la realidad en la máxima responsabilidad. La filosofía es así pues la meditación apasionada de la verdad en esta máxima responsabilidad. Es importante notar que, de cierta medida, todo ser humano ha vivido esta experiencia, porque es justo lo que marca el paso, la diferencia entre la infancia y el abrirse de una vida humana a la realidad, en donde justamente el infante es aquel que todavía no habla, aquel que no habla y que necesita esta inquietud radical para que se le comiencen a llenar la boca de preguntas. Preguntas a las que muchas veces aquellos que nos acompañan en la vida no saben responder y sin embargo nos llenan de respuesta la existencia, de forma que podamos movernos en ella. Y es esto lo que va constituyendo todo ese cúmulo de creencias que nos permiten enfrentar la realidad y a la que finalmente nos terminamos ajustando, y que la salida de la infancia abre para comenzar a estructurar una vida que crecerá hacia el ser adultos. La dificultad que enfrenta el niño, que hemos enfrentado todos, incluso habiendo tenido estos acontecimientos donde la muerte de un ser querido, la patencia de la finitud de la vida, la falta de deseos cumplidos, pues en gran medida la hemos vivido en un cierto silencio porque no tenemos los conceptos o no teníamos los conceptos y las palabras para formular las preguntas adecuadas, y tampoco teníamos los conceptos para desarrollar las posibles respuestas. De la misma manera tampoco teníamos las experiencias necesarias o las experiencias que van marcando la vida de un hombre. Más bien estas comienzan a germinar a través de esta mayor identificación, de esta capacidad más amplia de hablar acerca de la realidad, de preguntar acerca de ella. Por el contrario, en el hombre adulto, cuando ha decidido tomar en serio esta inquietud universal y poner en máxima atención toda su existencia,
pues se vuelve una tarea y un trabajo de ir a las raíces y los fundamentos de las cosas. Esta se vuelve la tarea de la filosofía, que llena de preguntas y sobre todo también de un método para comenzar a ir a esta profundidad. Claro, como hemos dicho, siempre cabe que la distracción en la que es inevitable caer y también evadirse siga estándose presente, y sin embargo el trabajo de la filosofía también consistirá en siempre regresar a través de una pasión por la verdad, es decir, por esta distancia, por la eliminación de la distancia y el velo en nuestra relación con la realidad. Pues en gran medida esto intenta describir, claro, sin agotar, la actitud que está contenida en alguien que empieza a hacer filosofía. No me resta sino darles las gracias por haber escuchado esta breve exposición.